En las empresas de plástico existen máquinas que representan altos niveles de ruido, como son las máquinas extrusoras, las cuales, de acuerdo a las mediciones realizadas, obtienen valores superiores a los límites permisibles. En una de las máquinas se determinó que existía un nivel de 95,2 decibeles y que el tiempo de exposición de los trabajadores debía de ser de 3,27 y la dosis de 1,68, donde se determina un riesgo para la salud de los trabajadores. Escuchemos un ejemplo del sonido que emite la máquina extrusora. El ruido continuo es aquel cuyo nivel de presión sonora permanece constante o casi constante. No presenta cambios repentinos durante su emisión. El intermitente, cuando varía continuamente sin periodos de estabilidad, de impacto o impulso, es aquel en el cual el nivel de presión sonora fluctúa en forma brusca. Su principal característica es que transcurre más de un segundo entre dos impactos. Las pérdidas auditivas tienen varias causas. Las principales son enfermedades infecciosas y crónicas, enfermedades infecciosas de la infancia como la rubeola, sarampión, parotiditis, meningitis, entre otras, bajo peso al nacer, incompatibilidad sanguínea, sufrimiento fetal agudo, traumas craneoencefálicos y de oído, exposición a ruidos excesivos, contaminación sonora, uso de sustancias y medicamentos ototóxicos como los aminoglicósidos y la presbiacusia, que es la pérdida auditiva en el envejecimiento, cerumen impactado o encajamiento de cuerpos extraños. Ruido en máquinas inyectoras. Los niveles máximos obtenidos en las mediciones de ruido en máquinas inyectoras es de 79,0 decibeles, estando por debajo del límite permitido, pero debido a la ausencia de mantenimientos preventivos y reemplazo de piezas originales, el nivel real de la inyectora es de 89,2 decibeles. Estos resultados se conocieron en la última medición realizada comparada con la medición de 5 años atrás. Escuchemos un ejemplo del sonido que emite la máquina inyectora. Manifestación de las pérdidas auditivas. Las manifestaciones más significativas o más frecuentes que se presentan con las pérdidas auditivas son dificultad para sostener conversaciones en ambientes ruidosos, dificultad para escuchar el timbre de la puerta y el teléfono, sensación de oído tapado, ruidos o pitos en los oídos, distorsión en lo que se oye, pérdida paulatina de cualidades de la voz, defecto en la articulación. Ruido en máquinas troqueladoras. Las máquinas troqueladoras representan grandes niveles de ruido en las industrias que las utilizan para sus procesos productivos. Las mediciones realizadas a las troqueladoras utilizadas en las empresas de plástico arrojan resultados muy significativos para determinar riesgos en la salud de los trabajadores. Los resultados de la medición determinaron lo siguiente. Se realizó la medición en 3 máquinas troqueladoras y el resultado fue: máquina troqueladora TA17 arrojó un nivel de 96,8 decibeles. La troqueladora TA11 dio como resultado 92,1 decibeles y la troqueladora 1303 105,5 decibeles. De acuerdo a los resultados evidenciados, se supera a gran escala el límite permitido por la normatividad vigente para la exposición a ruido. La empresa debe exponer al trabajador de 1 a 2 horas diarias, teniendo en cuenta que debe de implementar controles operativos para la atenuación del ruido. Ejemplo de sonido de la máquina troqueladora. Instrumentos de medición de ruido. Los instrumentos que existen son sonómetro, analizador de frecuencia, dosímetro y calibrador acústico. Valores límites permisibles de ruido continuo. La resolución 1792 de 1990 determina los límites permisibles para la exposición continua a ruido.
Controles y estrategias para disminuir el ruido. El aislamiento en la fuente por medio de la localización, confinación o amortiguación de las vibraciones mediante muelles metálicos o neumáticos o soportes de elastómeros. Reducción en la fuente o en la trayectoria, utilizando cercos, barreras, silenciadores en los tubos de escape o reduciendo las velocidades de corte de ventiladores o de los impactos. La sustitución o modificación de maquinaria, por ejemplo, reemplazando los accionamientos de engranaje por accionamiento de correa o utilizando herramientas eléctricas en lugar de neumáticas. La aplicación de materiales más silenciosos como forros de caucho en los cubos, transportadores y vibradores. Reducción activa del ruido en determinadas circunstancias. Uso continuo de elementos de protección personal, capacitaciones, exámenes médicos para determinar el estado de salud de trabajadores de manera periódica, señalización del área de trabajo y programa de vigilancia para monitorear los efectos derivados de altos niveles de ruido.